Hace 66 millones de años, un asteroide que iba a cambiar la historia de la vida en la Tierra. Pero ¿y si esa catástrofe nunca hubiera ocurrido? Imaginen un mundo donde los dinosaurios siguieron evolucionando y dominando. Imaginen una historia sin fin, un planeta donde la era mesozoica se convirtió en nuestros días con el rugido constante de la vida. Esto no es solo fantasía, sino un viaje para pensar en lo que podría haber sido la vida. Acompáñenme mientras viajamos a este universo paralelo, un mundo donde las grandes familias de reptiles nunca perdieron su trono. Exploraremos los lugares donde vivieron y que ellos mismos crearon, cómo podrían haber cambiado con el tiempo. Y pensaremos cuál sería el lugar de los humanos en un mundo así. Un mundo donde el rugido nunca se cayó y la era de los dinosaurios todavía dura. Vamos a empezar este viaje. En este mundo, que no sufrió ningún desastre del espacio, el clima de la Tierra siguió siendo calentito y estable. Un efecto invernadero constante mantenía zonas enormes y húmedas, con muy pocos cambios de temperatura. El aire, muy húmedo y con más dióxido de carbono, hizo que las plantas crecieran muchísimo. Este clima, siempre igual, ayudó a que los dinosaurios fueran cada vez más diferentes y sorprendentes. Imaginad selvas enormes, más grandes que el Amazonas, con sus copas formando un techo verde casi continuo sobre los continentes. Los océanos, más calentitos y con menos sal, eran el hogar de reptiles marinos enormes. Había arrecifes de coral llenos de vida, increíble, bordeando las costas. Y en lo más profundo, vivían monstruos marinos gigantes. Las plantas de esta tierra distinta eran una maravilla, muy fuertes y se adaptaban a todo. Los árboles eran altísimos, con cortezas gruesas o venenosas para que no se los comieran los animales. Las plantas con flores se hicieron de muchas formas, súper bonitas y muy extrañas. Muchísimos hongos descomponían los árboles gigantes caídos, reciclando sus nutrientes de forma genial. Todas estas plantas hicieron que los animales evolucionaran de una forma especial. Los continentes también cambiaban por la cantidad de seres vivos enormes y todo lo que hacían. Al no haber grandes glaciares, el nivel del mar era más alto y las costas eran diferentes. Esta geografía diferente hizo que los paisajes fueran tan distintos que no los reconoceríamos. Las montañas se gastaban de otra forma, los ríos iban por caminos nuevos. Un planeta de verdad diferente. ¿Y si los dinosaurios hubieran desarrollado una inteligencia avanzada? La evolución siempre busca nuevos caminos. Los dromeosaurios, por ejemplo, tenían cerebros grandes y manos que servían para agarrar. Y los troodóntidos tenían cerebros muy grandes para su tamaño corporal. ¿Podrían haber desarrollado una vida en grupo bastante compleja? Imagínate, manadas que se comunicaban y se enseñaban cosas unas a otras. Pero, ¿cómo sería esa inteligencia de los dinosaurios? Como eran reptiles, sus sentidos serían diferentes a los nuestros. Quizás dependían más del olfato, de los olores, o a lo mejor sentían vibraciones muy suaves en el suelo. Sus emociones también serían únicas, distintas. Estarían muy conectados con los ritmos de la naturaleza que los rodeaba. Piensa en un dromeosaurio usando una piedra como si fuera una herramienta, o en troodóntidos que planeaban juntos cómo cazar. Estas formas de actuar podrían haber cambiado y mejorado con el tiempo. Quizás algunos dinosaurios llegaron a ser seres conscientes, que se daban cuenta de sí mismos y de lo que pasaba. En un mundo dominado por depredadores enormes, los mamíferos vivían escondidos. Sin el impacto de Chicxulub, los mamíferos no se habrían extendido tanto. Nuestros antepasados empezaron a prosperar después de que los dinosaurios desaparecieran. Puede que la humanidad nunca hubiera llegado a existir. Si algunas familias de dinosaurios hubieran llegado a pensar de verdad, ¿qué tipo de civilizaciones podrían haber construido? Sus sociedades mostrarían cómo eran y dónde vivían. Imagina construcciones gigantescas, a lo mejor hechas con árboles vivos o excavadas en las montañas. Las ciudades podrían estar colgadas muy alto, en las copas de los bosques gigantes. Su forma de construir sería por instinto. Sus ciudades podrían ser distintas, grandes zonas, un poco separadas. La tecnología se parecería muy poco a la nuestra. Las herramientas y las construcciones podrían ser más simples, pero servirían igual. Su energía vendría del calor de la tierra o de plantas y animales.
Su ciencia se basaría en el instinto y en su gran fuerza. En sus grupos, habría jefes o todos serían más o menos iguales. Para hablarse, usarían olores especiales o harían gestos y señales con colores muy vivos. Sus reglas y lo que estaba bien o mal, vendría de ser cazador o presa. El arte y la cultura serían muy importantes, pero de formas que igual no entenderíamos. Usarían materiales de su entorno, de lo que tuvieran cerca. Como entenderían mucho de plantas y animales, podrían crear tecnología viva. Construcciones que se arreglan solas, herramientas que crecen, o vivir ayudándose con otros animales. Estas civilizaciones de dinosaurios demostrarían que la vida es súper creativa y no tiene límites. Nos recordarían que la inteligencia puede construir muchos tipos de mundos. El camino tecnológico de una especie de reptil con inteligencia sería muy diferente al nuestro. Quizás sus puntos fuertes estarían en el uso de la palanca y en la mecánica de sus propios cuerpos. Imaginaos a saurópodos inteligentes construyendo presas con su fuerza bruta. Sus herramientas podrían ser sistemas que forman parte de la naturaleza que los rodea. ¿Podrían haber hecho equipo con otros dinosaurios, ayudándose unos a otros? Su tecnología estaría integrada con la naturaleza, una tecnología de crecimiento y adaptación. Si los humanos hubiéramos evolucionado junto a dinosaurios inteligentes, nuestro mundo sería un lugar dividido y muy peligroso. Vivir en paz sería difícil. Ellos tendrían demasiado poder. Los humanos seguramente seríamos una especie fugitiva, intentando sobrevivir en regiones inhóspitas. Esos serían nuestros refugios a regañadientes, lugares donde nuestro ingenio se centraría en sobrevivir. Las civilizaciones de dinosaurios dominantes reclamarían las tierras más ricas y fértiles. Sus territorios serían enormes, sus fronteras marcadas por monumentales formaciones naturales. Las incursiones humanas se encontrarían con una acción rápida y decisiva. Nuestros mitos y leyendas estarían llenos de relatos terroríficos de estos encuentros. El conflicto podría no ser la única forma de interacción. Podría haber casos de cooperación cautelosa o tolerancia a regañadientes. Pequeñas tribus humanas aisladas podrían desarrollar un nicho, ofreciendo una habilidad o recurso único. Algunas especies de dinosaurios podrían estudiar a los humanos con una mezcla de desapego y fascinación. Estas interacciones serían siempre bajo sus condiciones. El impacto psicológico en la humanidad sería profundo. Vivir como una especie secundaria daría forma a nuestras filosofías, religiones y sentido de nosotros mismos. ¿Aspiraríamos a imitarlos o construiríamos culturas en torno a la resistencia? La tensión entre la sumisión y el desafío podría definir la existencia humana. Este mundo dividido forjaría un tipo diferente de espíritu humano, uno templado por la adversidad constante y el conocimiento de nuestra propia fragilidad. Los dinosaurios esculpirían los ecosistemas de la Tierra de forma diferente. Imaginaos selvas interminables y primitivas. Su estructura la marcarían herbívoros colosales. Tanta vida junta aceleraría el ciclo de los nutrientes. El suelo temblaría, creando pequeños lugares donde vivir. Océanos dominados por reptiles marinos. Krakens del Mesozoico patrullando las profundidades. Los ecosistemas costeros, cambiados por tortugas marinas colosales. Los patrones del clima estarían influenciados por esta biosfera. El metano de las enormes manadas contribuiría al efecto invernadero. Los bosques regularían los gases de la atmósfera. La transpiración de las plantas crearía sus propios patrones de lluvia. El equilibrio de la naturaleza, tejido con hilos distintos. Los polinizadores podrían ser dinosaurios con plumas o insectos gigantes. Las dinámicas de las enfermedades serían únicas, con huéspedes reptiles muy resistentes. Una sinfonía constante del Mesozoico. Las fuerzas de la naturaleza tendrían un poder enorme. Un mundo muy diferente al nuestro. Si surgiera una civilización de dinosaurios con mucha tecnología, su mirada sin duda se volvería hacia las estrellas. Imaginaos la ambición gigante de una especie de reptiles que decide dejar el planeta donde nació. Sus motivos podrían ser parecidos a los nuestros: la curiosidad, buscar cosas útiles o sobrevivir. Pero sus formas de hacerlo y su manera de explorar el espacio serían muy suyas. Podrían haber llegado a órbita, visitado su luna o viajado a planetas cercanos. Sus naves espaciales podrían ser naves vivas, creadas con bioingeniería, capaces de arreglarse solas,
O quizás usarían fuerzas de la naturaleza que apenas entendemos. Mantener con vida a un astronauta de sangre fría sería un reto distinto. Sus intentos de crear colonias serían a lo grande. Los trabajos para cambiar otros planetas se harían con organismos modificados genéticamente. Sus colonias en otros planetas se parecerían a sus ciudades en la Tierra. Los retos de viajar a otras estrellas podrían solucionarse con naves generacionales, donde viven varias generaciones. Nosotros, los humanos, si llegáramos a las estrellas, seríamos los recién llegados. Podríamos encontrar construcciones antiguas hechas por reptiles en mundos lejanos. El primer contacto sería un gran descubrimiento y también daría algo de miedo. El universo se volvería muchísimo más complejo. El arte, la música, la historia y las ideas sobre la vida de los dinosaurios inteligentes serían como una tela muy grande, tejida con hilos que para nosotros serían extraños. Como sus sentidos son diferentes, las cosas que para ellos son bonitas o muy importantes también serían diferentes. Imagina tipos de arte que usaran olores especiales o esculturas súper grandes. Su música quizás sonaría con sonidos que nosotros no podríamos escuchar. En sus pinturas y dibujos, quizás usarían formas y colores que llamaran la atención a los ojos de los reptiles. Su forma de entender la historia sería diferente porque podrían vivir muchos más años. Las historias que se contarían de palabra podrían hablar de cosas que pasaron durante miles de años. Su forma de pensar sobre la vida se haría preguntas sobre por qué existen y para qué, pero de una manera muy diferente a la nuestra. Quizás verían el tiempo de otra forma, pensando en los ciclos largos de su mundo, la forma en que vivirían juntos y lo que para ellos estaría bien o mal, saldría de cómo eran sus cuerpos y del mundo a su alrededor. Entre los dinosaurios más grandes, quizás lo más importante en su cultura sería ser fuerte y resistente. Estarían muy unidos a la naturaleza, como si fueran parte de ella. Se verían a sí mismos como una parte más de la naturaleza y harían las cosas pensando en cuidarla. Sus creencias podrían hacer que adoraran al sol, a la tierra o a la increíble fuerza de la vida. Lo que construyeran estaría hecho para durar muchísimo tiempo, mostrando que pensaban en el pasado y en un futuro muy lejano. Las historias que contaran y las cosas sabias que aprendieran hablarían de un mundo donde la inteligencia vive en armonía con todo lo demás. Un mundo cultural tan variado y con tantas cosas como los propios dinosaurios. Una cultura de gigantes, muy conectada con las fuerzas más básicas y poderosas de su planeta. Incluso en un mundo dominado por dinosaurios inteligentes, la supremacía tiene un precio. Sus enormes apetitos y sus poderosas tecnologías podrían llevar a conflictos y presiones ecológicas. Imaginaos guerras luchadas con la fuerza bruta de la naturaleza o con armas biológicas. Las peleas por el territorio podrían cambiar los paisajes, dejando cicatrices en el planeta. Una inteligencia avanzada puede llevar al orgullo excesivo y a cometer errores de cálculo. Una especie dominante podría usar demasiado los recursos o provocar reacciones ecológicas en cadena. Su necesidad de espacio, comida y energía podría llevar a otras especies a la extinción. El éxito de los dinosaurios inteligentes podría crear inestabilidad. ¿Podría ocurrir una segunda gran extinción por culpa de sus acciones? Los procesos industriales podrían llevar a un cambio climático descontrolado. Las luchas internas o las guerras por los recursos podrían deshacer el delicado tejido de la vida. El peso de la inteligencia es darse cuenta de las consecuencias. El planeta solo puede aguantar hasta cierto punto. Un mundo lleno de formas de vida gigantescas sería un sistema dinámico y cambiante. El precio de la supremacía podría ser una tensión constante. El equilibrio entre el poder y la sabiduría sería fundamental. Mientras viajamos por este mundo imaginario, es fácil pensar que es solo fantasía. Pero este mundo diferente es como un espejo curioso de nuestra propia realidad. Las cosas más importantes de la vida, como sobrevivir, adaptarse y competir, siempre están ahí. Las formas pueden ser diferentes, pero las reglas más importantes de la biología y la naturaleza nos suenan mucho. Piensen en los problemas que tendría una civilización de dinosaurios inteligentes. ¿Acaso no son estos los mismos problemas que tenemos las personas hoy en día? La arrogancia de ser la especie que manda. El no pensar en el futuro al estropear su propio ambiente. Esta tierra diferente nos sirve para pensar mucho en estas cosas.
nos hace darnos cuenta de que nuestra propia existencia podría haber sido diferente. Nos enseña las cosas que siempre se repiten en la vida. La evolución siempre está probando cosas nuevas, creando mucha variedad y seres cada vez más desarrollados. La especie que llega a ser la más importante tiene una responsabilidad muy grande. Los retos del poder y de usarlo con cuidado no son solo cosa de los humanos. Este universo, donde el rugido del dinosaurio nunca se cayó, al final no es tan distinto. Es un reflejo de lo increíble que puede ser la Tierra y de lo fuerte que es la vida, que no se rinde fácilmente. Al imaginar su mundo, entendemos mejor nuestro propio camino. Aunque hemos viajado por un mundo que cambió mucho porque los dinosaurios siguieron siendo los reyes, una verdad sigue ahí: la cadena irrompible de la vida. Debajo de las formas enormes y los paisajes extraños, el latido principal de la vida sigue sonando. El escenario es distinto, los actores son reptiles gigantes, pero la gran obra de la evolución sigue unas reglas que no cambian con el tiempo. La selección natural seguiría con su trabajo, ayudando a las cualidades que mejoran la supervivencia y que haya más crías. Las mutaciones genéticas darían el material para poder cambiar. El entorno pondría dificultades y también daría oportunidades. Cada animal tendría su sitio y su función. Las ayudas entre unos y otros crecerían, los cazadores mantendrían el control y los carroñeros limpiarían. El flujo de la energía seguiría caminos conocidos. Esta forma de organizarse la naturaleza seguiría igual, demostrando que a la vida le gusta crear sistemas con muchas partes conectadas. Nos quedamos maravillados pensando en las formas tan distintas que la vida podría tener. La cadena irrompible de la vida tiene una capacidad increíble para resistir y para inventar cosas nuevas. No importa si dominan los dinosaurios o los mamíferos, lo más importante para la vida es siempre lo mismo: seguir adelante. Y en ese seguir adelante está la verdadera magia de nuestro planeta vivo. Es una prueba de lo fuerte que es la vida y de su poder para transformarse. La historia de la vida trata de adaptarse todo el tiempo y de buscar el equilibrio. Nuestro viaje por esta Tierra que hemos imaginado de otra manera, un planeta donde los lagartos trueno nunca desaparecieron, ya está llegando a su fin. Hemos podido ver un poquito de un mundo de tamaño increíble y caminos de la evolución que no se dieron en nuestra propia historia. Es una visión que despierta la imaginación y nos recuerda lo mucho que la vida depende del azar. Pero esta exploración es más que un simple juego de la imaginación. Al pensar en esta Tierra alternativa, vemos la nuestra desde una perspectiva nueva y profunda. Los desafíos de